Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amados hermanos y amigos, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, le comentamos pues que seguimos con esta serie de estudio, el Evangelio del Reino. Y habíamos comentado que en cuanto al Evangelio del Reino, el Evangelio que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, los escritores del Nuevo Testamento también lo identificaron como el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de los cielos. Y habíamos comentado pues en nuestro primer sermón, nuestra primera enseñanza, como usted lo quiera pues denominar, o el primer devocional, nosotros pues habíamos visto cómo los diferentes evangelistas y escribas como Lucas, Marcos, Mateos, enfatizaban pues este mensaje, el Evangelio del Reino. Y dice Lucas, una escritura que la vamos a leer para orar así, pedirle el entendimiento al Espíritu Santo para seguir con esta serie de estudios acerca del Evangelio del Reino, porque el Evangelio está conectado con el reino. Y esa es la idea en la cual yo quise inclinar este estudio hacia el reino. ¿Qué es el reino? Y de ahí partió pues una serie de preguntas. ¿Qué es el reino? ¿De dónde vino esta idea? ¿Cuántos reinos hay? ¿Predicó Jesús 2 reinos? ¿A quién vino Jesús a predicar el reino? Y estábamos pues en estos primeros estudios enfocados en estas preguntas. Y vamos pues a leer Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, que es el verso que hemos tomado para así pues hacer la corrida de estudios. Dice así en el poderoso nombre de Jesús: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjese que pues dice la escritura, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pero también vemos pues que Dios es el Padre de este personaje que es Jesucristo. Pero también lo vemos mezclado con David, pero también lo hemos mezclado con la casa de Jacob. Por eso que estamos en esta serie de estudios para así pues llevar a cabo todas estas ideas que nos da la palabra de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, gracias, Señor, porque te agradó a ti, Señor, mi Dios amado, que por medio de tu Hijo Jesucristo reconciliar contigo todas las cosas, Señor. Tu palabra lo dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nuestro amado apóstol Pablo, Señor, nos da a entender, y en Efesios también en su capítulo 1, que tú, Señor, te propusiste en tu corazón reunir y reconciliar todas las cosas por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, en quien, Señor mi Dios amado, están escondidas, Señor, todas las profundidades de la riqueza y de la sabiduría. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, Señor, la que nos dé el entendimiento, la que nos dé fuerza, la que nos dé sabiduría, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Los dos profetas que podemos conseguir en la Biblia, como Oseas y Isaías, dieron un mensaje contundente a la nación de Israel. Y esta es una de las profecías que estamos leyendo acá, una profecía que dio el profeta Isaías.
en el capítulo 9. Capítulo 7 y capítulo 9 de Isaías encontramos las dos profecías sorprendentes acerca del Mesías. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y es por eso pues que algunos mezclaron la idea de que el Mesías vendría en un prototipo del reinado que tenía David. Es por eso que en la primera enseñanza que pasamos, yo dije que íbamos a ver el pacto davídico, pero luego dije que me iba a enfocar en los reinos que el pueblo de Israel tenía a su alrededor. Y entonces estuvimos viendo pues esa idea, y para poder tener una idea que fue en donde quedamos en la primera enseñanza, y vimos Primera de Samuel capítulo 8, y ahí fue donde quedamos, donde Israel pide un rey, y dice así, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es por eso que yo me volqué a la idea, se me vino orando, a buscar también la idea desde el principio, porque la quería pasar luego que diera una idea más adelantada acerca pues del pueblo de Israel, pero desde el principio. Desde el principio, y la estuvimos viendo, los que no han visto el primer devocional, estuvimos viendo una idea desde el huerto del Edén. Pero también el segundo devocional arrancamos con una idea desde el huerto del Edén para ver los reinados paralelos, cómo fueron surgiendo. Y estuvimos viendo que la idea de un reinado la vimos en Génesis 1:26, donde el Señor le dijo a Adán, los bendijo, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios le dio un señorío. Y Adán cae, pues, en transgresión, desobedece a Dios. Y entonces vimos la promesa de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes. Entonces, estas dos simientes, pues, que la palabra está señalando acá, va a haber una enemistad. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Acuérdese que si nosotros vamos a los evangelios, esto es una de las cosas que Jesucristo habla acerca de Judas, porque la simiente de la serpiente iba a herir en el carcañar a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo. Eso lo vimos en el primer devocional. Y entonces la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza, o sea, una herida de muerte, a la simiente de la serpiente. Y estuvimos viendo Hebreos 2:14, y que dice, y esto es para destruir al diablo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero como nos estábamos enfocando en la idea del reino, pero no podemos salir de la idea de la simiente, o sea, de la descendencia, pero tampoco podemos dejar la idea del huerto del Edén. ¿Por qué se introduce en el mundo, en la naturaleza humana, la idea de reinar? ¿De dónde viene? ¿Y cómo y dónde aparece por primera vez? ¿Cómo y dónde y cuándo y quién? Y estuvimos viendo a Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, vigoroso cazador. Entonces hizo pues y comenzó, el comienzo de su reino fue Babel. Esto está en Génesis 10,
verso 8 al 10. Y luego estuvimos viendo Génesis 14 del 1 al 4, que luego que se establecen varios reinos en la tierra, empieza la guerra. Entonces, también estuvimos viendo en Daniel capítulo 2, verso 44 y verso 45. Y estuvimos dando a entender el carácter bestial que la simiente del enemigo venía también sembrando en aquellas personas que estaban reinando alrededor del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pide un rey para que nos gobierne conforme a las otras naciones, dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. También habíamos hablado de Deuteronomio 17:14, que el Señor dice, cuando tengas la idea que hayas entrado a la tierra y entonces te venga esa idea de pedir un rey, no pondrás a uno que no sea uno de tus hermanos. Esto lo dice Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Fíjese, esto lo escribió Moisés y luego esto lo escribe Samuel en el capítulo 8. Ya acá había pasado en todos los jueces y aquí se da la idea de un rey. Pero dice aquí la palabra de Dios, y digas, pondré un rey sobre mí. No es que Dios está diciendo, ellos están diciendo, Dios ya sabía que ellos iban a copiar el modelo del mundo. Entonces, Dios permite pues que ellos tengan un rey, pero Dios de antemano, pues ya sabía que el hombre iba a buscar reinar. Ya Dios de antemano sabía que el hombre iba a buscar reinar. Por eso que Dios destruyó esa idea de la torre de Babel en las mentes y los corazones de aquellas personas cuando les confundió las lenguas. Entonces, estuvimos viendo también una de las ideas que estuvimos comentando por acá, que en los tiempos pasados y que no se ve mucho hoy en día, que estaban esos reinados latentes, una de las ideas era que esos reinos le hacían templos. Por eso que nosotros vemos hoy en día las pirámides de Egipto todavía. Vemos esos templos que están en Roma, en Grecia, donde metían a las deidades. Estos templos todavía existían en los tiempos de Jesucristo. Y de hecho el apóstol Pablo fue llevado al Areópago. Entró también en unos templos predicando la palabra de Dios donde estaba el Dios no conocido en Hechos. Entonces, ¿cuál era la mente de estas personas en la antigüedad? ¿Y por qué construían esos templos? ¿Y por qué ponían ídolos? ¿Y cuál era su mente? ¿Y por qué hacían las guerras? O sea, ellos hacían las guerras porque ellos pedían iluminación a esas deidades y le ofrecían hasta hacerle un templo más grande. Y cuando ellos ganaban las guerras, decían que ya ellos tenían paz porque ese rey, esa deidad que ellos tenían, le había dado paz y entonces ahí estaba descansando. Entonces podía descansar esa deidad. Lo contrario de nuestro Dios, porque Dios hizo la creación y dice que reposó Dios en el séptimo día. Y luego Jesucristo dice que el día de reposo no fue dado por causa de Dios, sino que fue dado por causa del hombre. Y vemos cómo Dios al pueblo más bien era una idea contraria. El pueblo descansaba para adorar a su Dios. Y Dios movía su gloria, su esplendor. Dios nunca está en reposo. Dios siempre mueve su gloria en su poder, pero Dios siempre tiene paz. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz, siempre está en paz. Y Dios nos da a nosotros esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, para entender ese contexto, para entender estas cosas, también tenemos que entender cuál era la mente de aquellos personajes que se levantaban como rey. Y eso, y yo estuve hablando acerca de Alejandro Magno, por eso que quedamos en el último devocional en Daniel 2, 44, 45. Pero vamos a leer esa escritura para así después leer el pacto davídico, teniendo en mente estas cosas. Porque Dios habla con David y habla acerca pues del pacto davídico. Es muy importante porque entendiendo esto y viendo estas cosas, nosotros vemos pues que Dios no le gustó la idea de copiar a las otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses muertos, que más bien necesitaban que los hombres pelearan por ellos, para que ellos tuvieran descanso. Lo contrario que hacía Dios, que yo le estuve comentando, que Dios tomó a Gedeón y solamente le puso 300 hombres porque él era quien iba a pelear por ellos. Yo pelearé por vosotros. Entonces, se daba a entender que quien ganaba esas batallas siempre era el Dios de Israel y no el hombre. Dios movía todo. De hecho, vemos una colmena de abejas. Dios hacía que entre ellos mismos se mataran, o Dios hacía que ellos vieran el ejército celestial. Entonces, vamos a leer pues este capítulo 2 desde el verso 37 en adelante y explicar un poco que este es el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando estaban en Babilonia. Y yo le dije por qué se manifestó en Daniel este sueño revelador. Se le reveló a él un sueño que trajo una revelación, poderosa, grandiosa, majestuosa, sorprendente. Se le dio este sueño a Nabucodonosor, pero él no sabía qué significaba este sueño. De hecho, dijo que el que no le diera la interpretación iba a ser muerto, lo iba a matar a todo el escuadrón que él tenía ahí de adivinos. Y entre esos, ahí estaba Daniel. Mas sin embargo, Daniel honraba a su Dios. No quiso contaminarse con la comida del rey, ni tampoco daba culto a sus deidades. Y Daniel dice así en el verso 36. Vamos a leer la palabra para así dar las ideas, porque la palabra de Dios es la que nos guía por medio del Espíritu Santo. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Fíjense, mientras que ellos tenían la idea de que habían deidades quienes lo colocaban como rey y le hacía ganar sus guerras y sus batallas. Fíjese que es sorprendente, cosas que hay en la Biblia que nos cuesta a nosotros entender cómo se mueve la esfera espiritual. Porque nosotros vemos en el capítulo 7 que estos reinados tenían un carácter bestial, manifestaban un carácter que Dios lo repudia. Porque Dios no quiere muerte, ni quiere que un gobierno subyugue a otro y que otro sea siervo y vea a un hombre como una majestad, una deidad. Porque detrás de esto está el Satanás, porque el hombre está ciego, está muerto en delitos y pecados. Ahora Daniel le dice lo contrario al rey. Por eso que yo le di, comenzando este estudio, esta idea que tenían ellos, los paganos. Dice, tú, oh Dios, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Si nosotros leemos todo este capítulo completo, vemos que esta imagen que vio Daniel tenía una cabeza de oro. Y ahora le dice que Dios es quien le ha dado este dominio. Lo que leímos en Génesis 1:26, que ese dominio que Dios le dio a Adán
Y yo dije en aquel devocional que terminamos con esta idea, que si nosotros sacamos este versículo de aquí y lo llevamos al huerto del Edén, encajan completamente lo que Dios le dijo a Adán. A dónde Dios le dio el dominio y esa facultad y esa majestuosidad a Adán, pues sobre los animales, sobre la tierra. Las había entregado en tu mano, lo dice aquí, y las aves del cielo, y Él las ha entregado en tu mano, las bestias, habitantes, donde quiera que haya. Y luego dice Daniel en el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Un reino inferior al tuyo. Este reino, el sueño, cuando él se lo cuenta al rey, porque Dios también le da el sueño a Daniel, ve que hay una bestia que alza un pie más arriba que otro, y es porque este era el reinado de los medos y los persas, y habían unos que eran más poderosos que otros. Y luego vemos aquí un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y cuando también da este sueño, dice que este tercer reino tiene una bestia que tiene 4 alas, y entonces dividido, y esas 4 alas son 4 reinos que después se pueblan en toda la tierra y abarcan toda la tierra. Cuando nosotros leemos este reino que está hablando aquí, que es el reino de Grecia, y luego solo vimos que eso se ha cumplido en la historia universal. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos 4 generales que tenía Alejandro Magno representaban estas 4 alas y que se esparcieron por toda la tierra. Y fíjese que dice aquí que el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esa es una idea poderosa que nosotros vemos hoy en día, una iluminación que Dios dio. Y hoy en día nosotros vemos los gimnasios, que era el helenismo. Y hasta hoy en día prevalecen. Ha poblado toda la tierra. El carácter bestial de estos reinos iban a poblar toda la tierra. Dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Dice, y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, hoy en día nosotros vemos cómo quedó el mundo por medio de alianza, pactos. Y eso es lo que vemos hoy en día en las Naciones Unidas. Cómo las naciones, cada una están por su lado, cada quien tiene su gobierno, se unen por medio de pactos, tienen diferentes lenguajes, tienen diferentes culturas, pero están ahí, es un imperio. Aunque están divididas, nosotros vemos cómo estas 10 naciones que quedaron, que habla nuestro amado hermano Daniel, este profeta, esas naciones fueron las que poblaron el continente norteamericano, centroamericano y suramericano. Y por eso que vemos el pueblo de los norteamericanos que le colocaron una águila. Y así varias imágenes de animales en las diferentes banderas y escudo de estas naciones, porque vienen con el carácter bestial de estas naciones que se levantaron en este reinado. Ahora, dice el 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, si hay un reino que va a levantar Dios, tiene que tener un rey. Ahora, eso es lo que hemos venido leyendo. Y es donde quedamos, pues, en Samuel 8, cuando el pueblo pide un rey. Y por eso que estuve hablando que vamos a ver, pues, el pacto davídico. Fíjese pues que como esto se lleva tiempo para que si una persona está nuevo creyente, una persona que aunque sea cristiano y tenga tiempo en el evangelio, pero que no se dedica tiempo a estas escrituras porque hay que tener tiempo, o el don también, porque Dios también revela. Y también el tiempo que usted se dedica a si usted no tenga un don, usted tiene que, de enseñanza, o usted no sea pastor, usted tiene que leer la Biblia porque usted no sabe qué es lo que le están enseñando. Y yo le dije que uno de los mensajes característicos que predominaba entre Oseas y Isaías es que el pueblo pereció porque no tuvo conocimiento, porque también habían falsos profetas. Entonces, cuando yo le dije que vamos a tomar una idea desde el huerto del Edén, es para erradicar los malos conceptos, los prejuicios que se han metido dentro del pueblo de Dios, que han mezclado las ideas y están sacando ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Fíjese que mucha gente pensaba que el Mesías iba a reinar con el pueblo judío de esta manera y así se iba a cumplir el pacto davídico, y eso era lo que pedían aquí en Samuel 8, el capítulo 5, y dice: constitúyenos un rey ahora que nos juzgue como las otras naciones, como tienen las otras naciones, todas las naciones. Fíjese, el Mesías iba a venir a reinar con este carácter bestial. Es una de las preguntas que yo dejé acá también, para que nosotros la tengamos en la mente. O sea, Dios iba a enviar a su Hijo para que copiara estos reinos y le hiciera la guerra de esta manera, y entonces le hiciera un templo a Dios y que Dios y que su Padre descansara así de esa manera. Al contrario, al todo lo contrario. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas y leemos el libro de Isaías, vamos a buscar por aquí Oseas, Cantares, Daniel. Sí, Oseas. Oseas es que habla de la esposa infiel, ese mismo. Porque a veces me confundo con Joel. Oseas, cuando estuvimos leyendo, pues, profeta, entonces nosotros estuvimos viendo esa parte que yo estuve dando por acá una enseñanza de Lo-Ruhamah y Lo-Ruhamí, que tuvieron unos hijos. Entonces Dios habló claro, pues, acerca de lo que estaba pasando. Y nosotros estamos viendo esto acá, como Israel pide un rey. Entonces, ¿un rey para qué? ¿Para andar conforme a las otras naciones? No, Dios no quería eso. Dios no quería eso. Entonces, nosotros podemos ver en la mente de Dios que ya Dios tenía un reinado, que dice aquí, en los días de estos reyes. Fíjese, esos eran los reyes que tenían el carácter bestial, porque nosotros, si leemos el capítulo 7 de Daniel, dice que una bestia que surgió, que tenía esto, que tenía lo otro. Es terrible cómo sean esos reinos. Vamos a leer un pedacito para que veamos. Daniel 7, dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar,
y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Fíjese que de los mismos pueblos, surgen estas bestias. Las 4 que vimos en el sueño de Nabucodonosor. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, hay potestades, combaten. Y dice: Daniel, miraba yo en la visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, y del mar surgen, pero en combates, en guerra. Y dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, el mar, las aguas, siempre da a entender a la gente, a la muchedumbre. Y de allí pues salen estas mismas bestias, porque son los mismos hombres, pero en guerra, en batalla, a ver quién va a reinar, a ver quién va a quedar como. Entonces, leyendo este pedacito, dice: y 4 bestias grandes, que son los 4 reinos. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en eresta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estoy hablando acerca de Nabucodonosor, que es la primera que estuvimos viendo. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y se le fue dicho así: levántate, devora mucha carne, guerra. Y fíjese, ¿por qué como el oso? Y se alzaba un costado de la otra, porque eran 2 reinos, los medos y los persas. Después de esta miré, y aquí otra bestia semejante al leopardo, con 4 alas, los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Esa es la bestia que le estuve hablando y comentando, ¿verdad? Y aquí otra bestia semejante al leopardo, con 4 alas. Y el leopardo, porque él en 12 años conquistó todo esto con guerra, y fue quien metió el helenismo, que quería plagar toda la tierra, que hoy en día vemos los gimnasios. Semejante al leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también otra bestia con 4 cabezas, que le fue dado dominio. Entonces, esta última bestia con 4 cabezas, que le fue dado dominio. Fíjense, un dominio es lo mismo que dice allá, que llenó toda la tierra con un dominio. Después de esto, miré yo en la visión de la noche, y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes que devoraba. Entonces, este es el carácter bestial, y desmenuzaba, y las cosas aullaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos fueron las últimas 10 naciones que quedaron, y poblaron para acá también estos continentes. Entonces, le estoy dando esta idea para que vean lo que le estoy diciendo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, es todo lo contrario. Dice que del templo, del tabernáculo, no quedaría piedra sobre piedra, porque está bien claro en la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos por el hombre, que su templo está en los cielos. Por eso que Jesucristo está a la diestra del Padre, está a la diestra de su Padre, está a la diestra de Dios, porque Dios está en los cielos. Vamos a leer el pacto davídico, y para que usted vea de antemano con esta idea, usted tiene que entender que cómo quedaría Daniel. ¿Cómo quedaría Daniel? Vamos a dejar una idea aquí también, porque yo vuelvo a escuchar estos estudios. A mí se me vienen ideas a la mente que yo no escribo, que yo no tengo acá en esta estructura, porque yo hago una estructura, saco unas preguntas, saco unas ideas, pero Dios le va dando alumbramiento. Y es que, ¿cómo quedaría Daniel cuando vio este sueño acerca de este rey y de este reinado? ¿Cómo el que lo lea hasta ahí dirá: bueno, pero cómo es que este reino va a desmenuzar todos estos reinos? Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera?
Luego el profeta Daniel otra visión y se le dice en Daniel 9 que el Mesías, este rey que va a nacer, va a morir. Entonces, ¿cómo es que este Mesías va a destruir todos estos reinos si muere y se fue? Como hoy en día lo estamos viendo y está a la diestra de Dios. ¿De qué manera iba a reinar y está reinando? Entonces, una pregunta que vamos a ver: ¿el pacto davídico se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió en parte? ¿Se cumplió en su totalidad? ¿El pacto davídico en qué consistía en cuanto al reinado de Jesús? ¿Consistía en su primera venida en carne o consiste en su segunda venida? Esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Dinos si eres tú el que había de venir o esperamos a otro, porque también los profetas dicen que el Mesías venía pues con fuego consumidor, con un juicio a todas estas naciones paganas. ¿Pero de qué manera? Ahora, hay personas que hablan muchas cosas, pero nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo era este reinado? ¿De qué manera? Por eso que hay todas estas preguntas, hermanos. Y por eso que hay muchas personas que están hoy en día engañadas. Y muchos hasta todavía creen como creían los judíos. Y vamos a leer esta pregunta: el rey y su reino. ¿Qué es el reino? ¿De dónde viene esa idea? ¿Cuántos reinos hay? ¿Predicó Jesús 2 reinos? ¿O 3 reinos? ¿A quién vino Jesús a predicar el reino? ¿Es visible o invisible? ¿Material o espiritual? Según vemos su poder y su actuar. Entonces vemos que cuando los discípulos se convirtieron y se manifestaron esas lenguas, en la casa de Cornelio también se manifestó esas lenguas. Y Jesucristo, cuando se fue, ellos le hicieron una pregunta: ¿restaurarás el reino? Entonces, todas esas preguntas están en la mente. Entonces, estamos viviendo ese reino y por eso que nosotros tenemos que venir desde el principio. Desde el principio. Entonces, ¿se cumplió el pacto davídico o no se cumplió? ¿Qué es lo que está pasando y por qué muchas personas dicen que no se ha cumplido? Otros dicen que sí se cumplió. Por eso que nosotros debemos de ver las escrituras. Vamos a buscar esa pregunta en Hechos capítulo 1, creo que es el verso 9 o 11 por ahí. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y fíjese, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Qué tendrían ellos en mente? Porque también en Lucas, porque me estoy adelantando, pero es para que usted se quede en este estudio y vea cómo yo voy a desarrollar esta idea y cómo vamos a llegar ahí. En Lucas 24, el Evangelio de Lucas 24, se consigue Jesús a 2 de los discípulos y ellos vienen hablando y dicen ellos: nosotros creíamos que este era el que había de restaurar el reino. Y ellos quedaron desilusionados porque no vieron que, oye, en el camino de Emaús, ¿qué platicáis? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofa, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjese, lo ponen como un profeta, aunque Moisés dijo que se levantaría el profeta y el profeta es Cristo, pero este profeta es Dios mismo que venía. Era el último que se venía como un profeta, pero que no se veía bien la figura. Y el que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo, porque es Dios. Y es lo que dice Juan: el verbo se hizo carne. Esa palabra fue hecha. Entonces dice aquí: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Esto, ¿y cómo le entregaron? Después ellos dicen: por determinado consejo. Cuando usted ve que el Espíritu Santo llega a ellos cambian todo este discurso. Y esta es una idea que usted tiene que quedarle en la mente: cómo hablan ellos sin el Espíritu y después cómo hablan ellos con el Espíritu. Esto usted tiene que tenerlo en la mente para que usted vea que hay personas que hablan como en la carne,
porque aún estando en el Evangelio hay unas cosas que no entienden. Fíjese, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero ya esto estaba en la Escritura, y por eso que Pedro, cuando da el mensaje, después dice por determinado consejo. Y después, cuando la multitud están orando y están orando al Señor, porque aquí se reunieron en esta ciudad para por determinado consejo en esta ciudad, en Jerusalén. Y vamos a ver que en el pacto davídico, por amor a Jerusalén, por amor, y Dios siempre tiene a Jerusalén ahí, y siempre tiene de la casa de David, del linaje de David, de la tribu de Judá. Siempre tiene esa idea. Y le crucificaron, pero nosotros, aquí está la idea importante, esperábamos que Él era que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto había de redimir a Israel. Entonces ellos tenían esa idea sobre el Mesías. Y por eso que los discípulos todavía antes de irse Jesús, ellos no están claros acerca de esta idea. Y le dicen en el capítulo 1, en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y después le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora fíjese lo que dice: en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no es que el Mesías venía, más bien era destruir todos los reinos que estaban en la tierra de ellos alrededor. Pero ahora los manda a ser testigos, a llevar este mensaje, a que se unan a Él. Las naciones que estaban a su alrededor, Él le da un mensaje que se unan a Él. Entonces, ¿cómo es que Daniel dice que el Mesías que iba a salir con ese reinado desmenuzará y consumirá a todos estos reinos? ¿De qué manera? Porque lo dice bien claro los profetas cuando dice Loruama, Jezreel, por la sangre de Jezreel, y no los libertaré ni con caballo ni con batalla. Fíjese, oye, que la palabra de Dios es poderosa. Oseas, capítulo 1, cuando dice que tome la mujer que estaba a Gomer, que era hija de Diblaim. Y dice: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Fíjese, haré cesar el reino. Al contrario, Dios venía a quitar ese reino. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel y de Jezreel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Este es el valle de Jehú, donde hicieron la guerra a Jezabel, que era la esposa de el rey Acá, que es el rey malvado. Fíjese, entonces dice que por Jezreel, y dice que dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia. Dice: y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Entonces, ¿por qué tendrían esta idea de que el Mesías vendría a hacer la guerra a todos estos reinos y de qué manera los iba a librar? Por eso que nosotros tenemos que tener la escritura desde el principio. Y cuando vemos que Jesús se manifestó, le dice: y recibiréis el poder. El poder no era con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cuando nosotros vemos, si viéramos unas profecías que dice Isaías, es la misma que dice Oseas. No es con espada, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Eso lo dice Isaías. Vamos a buscar por acá para dejarle el capítulo. Y usted lo leerá y entenderá lo que yo le estoy diciendo, porque es la obra del Espíritu, no es el hombre. Isaías 11, reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, porque esta es la casa de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia y a los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Fíjese, y heredará la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y se hará la justicia cinto de sus lomos, y su fidelidad ceñidor de su cintura. Lo que dice el apóstol Pablo. Lo demás lo dice para su segunda venida. Pero esta es su primera venida en carne. Y luego resucitó. Y entonces fíjese que es con el Espíritu. Y por eso que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí nosotros podemos entender cuando Jesucristo le dice a los discípulos: no os toca a vosotros. O sea, ustedes no van a hacer la guerra, no os toca a vosotros, en el sentido de que yo no voy a reinar por medio de ustedes haciendo una guerra. Restaurarás el reino. No, cuando la gente escucha no os toca a vosotros, muchos dicen que es porque Jesucristo, o sea, no se negó a decir que sí iba a instaurar el reinado davídico o el pacto davídico. Pero ¿cómo era el pacto davídico? El pacto davídico era que el pueblo de Israel iba a salir a guerra como David y tomar el reino. O sea, entonces eso lo iba a hacer Cristo y sus discípulos iban a pelear con él. Eso es lo mismo que él le dice a Pilato. Si mis discípulos fuesen de aquí, estuviesen luchando por mí, él le dijo: mi reino no es de abajo, mi reino es de arriba. Y por eso que le dice: pero recibiré, no os toca a vosotros, porque ustedes no es que van a hacer la guerra. Y Dios se lo enseñó desde el principio. Y Moisés se lo dijo en el Éxodo 14. ¿Qué es lo que dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es contrario a las naciones. Es contrario. Y ahora, esa idea que tenían las naciones paganas de hacer el templo y para que el templo descansara ahí, mientras que Jesucristo no se había manifestado en carne, y después que se manifestó en carne, todo lo que se hacía en el templo adentro era para anunciar la venida de Jesucristo en carne. Una vez que él vino, y para eso eran todas las genealogías que la vamos a ver acá en este estudio, cuando el profeta Abdías rompe el manto y quedan 2 pedazos y del otro quedan 10 pedazos, y en el pacto davídico que estaba viendo acá, que vamos a leerlo para terminar pues este devocional, pero con las ideas que se me vienen a la mente, son pues buenas para nosotros ver todo esto, todas estas ideas, para que nosotros veamos cómo Dios iba actuando y de qué manera. Y estaban equivocados. Y el mismo Isaías dice que el Mesías iba a morir. Y después también lo dice en Daniel capítulo 7. Dice así el pacto davídico: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor. Fíjese, entonces el reposo era para el hombre, no para Dios. Fíjese que Dios no iba a tener reposo en el templo, el reposo lo tenían ellos porque la guerra era entre ellos. Dijo el rey al profeta Natán: mira que ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que te está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que en aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Una pregunta. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. No he habitado ahí, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice: y en todo en cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguno de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me ha edificado casa de cedro? Porque si los levitas eran los que estaban ahí
Yo entiendo yo creo que ellos es lo que debían de dedicar a ellos esto. Los levitas, que era la tribu de Leví, que estaban dedicados al sacerdocio. Pero entonces viene David, que es de la tribu de Judá, y toma esta idea para edificar la casa al Señor. Pero es que ese oficio se le dio fue a los levitas. Mas sin embargo, Dios le concede eso. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, o sea, príncipe, no sacerdote. Porque ese oficio era para los sacerdotes de allá del templo, del tabernáculo, de todo lo que hacían, del Yom Kippur, que era la ofrenda por el pecado, que lo hacían en la arca. Por eso que dice ahí, el arca del pacto estaba en las tiendas. Eso no le correspondía a la tribu de Judá, le correspondía a la tribu de Leví. Y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Fíjense que estos reyes querían hacerse grandes para también hacer grande su deidad, pero Dios hizo ver en ese tiempo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores y quien le da paz al hombre es Dios. Y Dios no necesita que el hombre le haga casa, ni le haga una casa para que él tenga paz. Al contrario, cuando Jesucristo se levantó, porque se levantó de aquí, cuando leímos de la vara de Isaí, que es el padre de David, que es el mismo linaje de donde se levantó el Mesías, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Jesucristo dijo, de este tabernáculo no quedará piedra sobre piedra, porque ya eso todo terminó, ya llegó el Mesías. Y el reposo es Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 4. El reposo es Cristo. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Fíjese, Él te hará casa. ¿Qué palabra? Lo contrario, ahora Dios es el que le va a hacer una casa a Él, dándole a entender que su linaje se va a mantener. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios hoy en día que dice el apóstol Pablo? Nosotros somos la casa de Dios, y vino por medio del Mesías, y este es el linaje de David, por medio del Mesías. El tabernáculo hoy somos nosotros, y edificados por Cristo. Y por eso que dice, Él edificará mi casa a mi nombre, Él edificará casa a mi nombre. ¿Qué le suena con esto? Mateo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi tabernáculo, el tabernáculo de reunión, que era pues el tabernáculo físico, y Jesucristo lo mandó a destruir. ¿Por qué? Porque Él venía a preparar el verdadero tabernáculo. Por eso también dije por aquí que Israel era sombra de lo que había de venir. Entonces, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Por eso que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué dice eso? Y afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios está reinando en su iglesia. Está reinando, y Jesucristo está en su trono. Por eso que David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, David es sombra de lo que había de venir. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Bueno, todo el mundo que está en contra de Él tiene que venir a los pies de Cristo para que se edifiquen por medio de Jesucristo y sea cumplido esto. Dios nos habla por medio de su palabra. Dice, Él edificará
casa a mi nombre y yo edificaré para siempre. Por eso que dice Daniel, y que este reino permanecerá para siempre y las puertas del Hades, dice Jesucristo, no prevalecerán contra su iglesia, contra su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resucitar y nosotros ya hemos resucitado espiritualmente, y cuando muramos vamos allá donde está Cristo. Pues él dice, voy pues a preparar lugar, a edificar lugar, un lugar mientras que resucitamos. Y el verdadero tabernáculo de Dios está allá donde nosotros vamos a descansar y donde Él está. Y no necesita descanso ni reposo, porque Dios no se cansa, es todopoderoso. Entonces, esa idea de desarrollar el pacto davídico, y nosotros vamos viendo cómo esa idea se cumple. Hay gente que dice el pacto davídico no se ha cumplido. Hermano, se está echando por tierra todo lo que Jesucristo hizo en él. Y está esperando todavía que Jesucristo va. ¿Y dónde está reinando Jesucristo? Y esperan todavía que Jesucristo va a hacer un reinado aquí con los judíos. Vamos a ir viendo todas estas enseñanzas para que usted vea cómo se va esto dando a entender. Y Jesucristo lo dio a entender claro. Es con el Espíritu. Y nosotros hoy en día tenemos el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y tenemos espíritu de sabiduría, tenemos espíritu de inteligencia. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo, que Dios dé espíritu de inteligencia y de sabiduría, de inteligencia espiritual. Ora el apóstol Pablo para que ellos puedan entender que el Espíritu Santo le da sabiduría. Y lo dice bien claro también Santiago, el medio hermano del Señor, que era hijo de María. El que no tiene sabiduría, pida a Dios, que Dios se la da. Espíritu de consejo, espíritu de poder. Y aquí están los dones de la iglesia, que no se veían antes, porque esto se manifestó cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos todo el libro de los Hechos, todo lo que Dios hacía, y dice que entonces el temor de Dios iba arropando a todos los que alrededor estaban, cuando Dios hacía cosas sorprendentes. Dice, y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Vuelve a hablar acerca del temor 2 veces. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá en equidad con los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El que escucha esta palabra y Dios le habla y Jesucristo le habla, el evangelio le habla, mata al impío y lo resucita. Ese es el nuevo nacimiento. Y si la rechaza y se muere, pues muere en pecado y va al infierno, una condenación. Pero cuando el apóstol Pablo dice que nosotros hemos muerto y hemos resucitado de nuevo porque estábamos muertos en delitos y pecados, bueno, la palabra de Dios a nosotros nos mató, pero también nos resucitó. Porque dice, si el grano de trigo no cae, entonces el apóstol Pablo dice en Romanos que nosotros hemos muerto con Cristo a semejanza de su muerte y también de su resurrección espiritualmente. Pero también lo vamos a hacer a su semejanza cuando Él venga por segunda vez y resucitemos. Porque dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora fíjese, los que no mueran en Cristo ahorita por la fe y resuciten otra vez, cuando Jesucristo venga con el espíritu de sus labios, le va a dar la segunda muerte, porque van a morir ahorita y van a ir a un lugar de tormento. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez se va a cumplir esto. Vamos a leer para irnos, porque ya pues se ha adelantado la hora. Vamos a leer para terminar este estudio, como lo dice ahí, que matará al impío, vendrá con 2 Tesalonicenses capítulo 1, y así nos despedimos. ¿Cómo se ha cumplido toda la palabra de Dios? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿De qué reino está hablando Pablo? Fíjese, por eso que hablamos del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿De qué reino habla Daniel? ¿De qué reino habla aquí Samuel? Y afirmará para siempre el trono de su reino.
Porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando ven en aquel día para ser glorificado en su santo, y serán mirados así por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí está. Entonces, pues, el Señor Jesucristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron. Entonces, Dios no va a venir a pelear como pelea el hombre. En llama de fuego, Dios va a destruir todo con su poder. No necesita carro, nada. Más bien nosotros vamos a resucitar y no vamos a tener que estar en pelea, en batalla. Dios no se va a poner de tú a tú, y menos que menos Jesucristo se iba a poner de tú a tú en la carne con las personas aquí. Y Jesucristo no iba... Fíjese que Dios hubiera peleado aquí en una guerra, Jesucristo hubiese peleado aquí en una guerra, por favor. Eso no, ni va a venir tampoco. Y vienen y lo pintan de otra manera. Es eso que lo pintan de otra manera, lo vamos a ir viendo por aquí para que usted vea que eso es un error garrafal. Que sí está reinando Cristo. ¿Y de qué manera lo vamos a ir viendo? Usted se va... De estas pinceladas que yo le estoy dando, le va a animar usted a quedarse en este estudio. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, mi Dios amado, porque tú cumples tu palabra, Señor. Tú eres un Dios fiel y lo dice en tu palabra, Señor, que tú no eres hombre, Señor, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Y tu palabra lo dice bien claro en Hebreo, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y que si nosotros fuésemos infieles, tú sigues siendo fiel, Padre amado. Pero también te pido, Señor, por aquellas personas que no tienen el alumbramiento, Señor. Que quizás no se le ha dado, Señor mi Dios amado, iluminación en este sentido para que ellos puedan ver y entender la obra maravillosa que tú has hecho. Y que tu palabra se ha cumplido, Señor mi Dios amado. Que si hay profecías, Señor mi Dios amado, que faltan por cumplirse, pero todas aquellas, Señor, que tú prometiste en cuanto al Mesías en la carne, ya se cumplieron todas, Señor. Porque Él no va a volver, Señor, a nacer, ni va a volver otra vez, Señor, otra nación de esa manera. Ya no necesitamos esa genealogía, Señor, porque ya Jesucristo nació. Era necesario para poder identificarlo, Señor. Y ahora nosotros lo podemos identificar es por medio del Evangelio, cuando se manifiesta en nuestras vidas. Y tú nos das el entendimiento de toda esta palabra, Señor. Pero también te pido por aquellos, Señor, que no te conocen, están interesados en tu palabra y que pudieran estar escuchando este mensaje, Señor, y te pidan sabiduría y quieran saber las cosas, Señor, santa, y quieran ser salvos, buscan de ti, pero no hallan ni entienden, Señor, pero por medio de tu Santo Espíritu, porque no es con la guerra humana, Señor, no es a la fuerza, ni es por medio de su fuerza, Señor, que ellos lo puedan entender, que esto es por la fe. Es por medio del Espíritu. Y Jesucristo habla acerca de la obra que va a hacer el Espíritu, y hace el Espíritu en la mente y en los corazones de aquellos que quieren buscar a Dios. Y es que los hace entender que son pecadores, como lo dice tu palabra, Señor, que Él los redarguirá de pecado, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en ti, creen en ellos mismos y creen a su manera. Pero es tu palabra, Señor, la que hace cambiar el entendimiento y el razonamiento humano por la fe en la palabra, para que puedan creer en ti, como lo dio nuestro Señor Jesucristo, que el que quiere ir en pos de Él, el que venga en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz cada día. Para que puedan seguirte, Señor, solamente el Espíritu Santo es que los pone a negarse ellos mismos. Y tú le das un corazón para que entienda, un corazón nuevo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú rompas las cadenas, las ataduras de todos aquellos, Señor, que no te conocen, mi Dios amado. Ten misericordia, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y gracias porque tú nos diste Espíritu Santo para tener sabiduría, para tener temor, para ser fiel, Señor.
Porque no somos nosotros, tú eres el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Tú eres el que pelea por nosotros. Ahora tú reinas en nuestras vidas, Señor. Y todas estas potestades, estos reinos que están a nuestro alrededor, Señor, ya han sido destruidos por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ya no reinan, reina Cristo. Ya no vivimos para este mundo, Señor, sino que vivimos para ti. Y sabemos, Señor, mi Dios amado, que nosotros no hemos traído nada de este mundo. Y tampoco vamos a sacar nada de él. Sabemos bien claro que tú vas a destruir todas estas cosas, como dice tu palabra, y tú harás todas las cosas nuevas. Tú nos has dado ese espíritu de inteligencia y de sabiduría, que no nos apegamos a este mundo, porque lo dijo bien claro Jesucristo, que no hagamos tesoro en la tierra, porque aquí está el ladrón y la polilla, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego Él va a traer todas las cosas nuevas, y las cosas que nos hacen falta aquí en la tierra serán añadidas por medio de la fe, porque te buscamos, Señor. Padre amado, ten misericordia de aquellos, Señor, que dicen que están estableciendo el reino aquí en la tierra, que creen que tú vas a reinar en esta tierra, cuando esta tierra está impía. Y dice tu palabra que la carne ni la sangre se pueden sujetarte a ti. Y por eso que dice bien claro Pablo que cuando venga vendrá con llama de fuego. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice bien claro, que como aquel día que Lot salió de Sodoma y de Gomorra, y que como aquel día cuando no entró el arca, todos fueron destruidos, Señor. Eso lo dice tu palabra. Ten misericordia, Jesús, de aquellos, Señor, que no creen en ti, porque serán destruidos. Y entonces irán lejos de tu presencia. Lo dice nuestro amado apóstol Pablo también, que entendió estas escrituras, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, mi Dios amado, traerás el juicio. Que fue lo que no entendía Juan en aquel entonces, cuando dijo que si tú eras el que había de venir o esperaban a otro, porque no entendían el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Hay que ahorita aprovechar que estamos en la siembra, que se siembra la palabra, para que puedan, Señor mío amado, haber salvados y se añadan súplitos a tu reino, Señor. Porque en el tiempo de la cosecha, Señor, entonces todos resucitarán para vida eterna, todos los que han creído en ti, pero los que no han creído en ti serán condenados, Señor. Por eso te pedimos que aquellos que escuchen esta escritura puedan entender y te confiesen, Jesús, no solamente como el Dios Todopoderoso o como un rey, sino como el Salvador, que se humillen a ti, Señor, que necesitan la salvación y que tú eres el único que se las puede dar, y que ellos no estén haciendo obra o esforzándose para ser salvos, que entiendan que como Dios hizo entender que no era por medio de la guerra, sino por su Santo Espíritu, iba a haber el convertimiento y este reinado iba a crecer, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que era como un granito de mostaza, pero que ha crecido, que hay mucha gente que hoy en día ha creído en ti, Padre, por medio de tu Hijo, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, Señor. Y tú lo dijiste, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Que te conozcan, Señor. Que te puedan conocer espiritualmente, porque Dios es espíritu. No a través de imágenes, no a través de su imaginación, de su mente, sino a través de un encuentro espiritual con Dios. Para que, Señor, tú puedas hablar con ellos, porque ellos hablan contigo, pero tú no puedes hablar con ellos porque ellos están en tinieblas, Señor, porque no te conocen. Por eso te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto.